Somos juguete y todavía somos juguete. Arrancamuelas, bolsillo, payaso, payasito, ministro, guancharrasqueado. ¿Por qué la gente cuando me piden mi cédula se ríen? Como ellos en realidad le importa que le pongan el nombre que sea. Eso que yo me da rabia, me pusieron cojito. Oiga, ¿qué pasó esto? Hubiera puesto un nombre más mejor, hubiera buscado nombre de gente. Hola, buenas noches. Como 2014 será un año electoral en el que serán elegidos congresistas y presidente de la República, hemos decidido traerles a ustedes la historia que refleja los atropellos que muchos políticos cometen por obtener un voto. Esta es la historia de 5.000 indígenas guayú que fueron atraídos por políticos en campaña para su beneficio electoral y fueron cedulados. Pero en esta cedulación, registradores y políticos pusieron a los nativos nombres infames. Bienvenidos. Yo me llamo El Grillo. Un nombre, cojito. Prisionero. Aunque cueste creerlo, así se llaman estos indígenas guayú. Y como ellos, por toda la península de La Guajira, en el norte del país, hay al menos 5.000 personas con nombres que son una afrenta para sus portadores. Llevan semejantes burlas como nombres, desde que fueron cedulados en los 60s y 70s por políticos hambrientos de votos, a quienes solo les importó expedir el documento, incluso a menores de edad, con la complicidad de los registradores de la época para asegurarse alcaldías, gobernaciones y curules. Muchos de aquellos guayús con nombres insólitos y ridículos se reunieron el pasado 14 de marzo en Maicao. Los jefes tradicionales tratan el único tema que por décadas los ha mortificado, sus nombres de pacotilla. Tener nombres infames no solo es lo único que los aflige, también el que porten el insólito registro de haber nacido todos un 31 de diciembre. Pero ninguno nació un 31 de diciembre. ¿Tú naciste el 31 de diciembre? No, yo nací 27 de noviembre en el año 1943, aquí soy menor de edad. Nací el año 50, aquí parece 43. Me aumentaron 7 años más. Los políticos hambrientos de votos fraudulentos cedularon en los 50, 60 y 70, incluso a menores de edad. Ese fue el caso de María Celia y Ana. Cuando yo tenía 13 años me sacaron la cédula para yo poder votar. También nacida 31 de diciembre. Era un político que ya se murió, se llama Carlos González. Me buscó de la casa para sacar la cédula, una cedulación, una brigada de cedulación que llegó en su casa. Entonces él me dijo, tú puedes sacar la cédula para que puedas, porque nosotros estamos interesados de panela, maíz, que los daban a los políticos para poder votar. Estercilia, abogada guayú, ha tratado durante 9 años de sacar del olvido este bochornoso episodio de los nombres infames. Conoce de memoria casos como el de Rafael Puchaina, un sabio anciano a quien, sin embargo, todos conocen por el nombre que otros le pusieron en su cédula, Raspahierro. En el ejercicio de mi profesión, por aquellos azares, me llegó la fotocopia de la cédula de un señor llamado Raspahierro Puchaina. Eso fue en el 2003. Pese a su deshonroso nombre, a sus 82 años, Rafael Puchaina no entiende ni qué es raspar ni qué es hierro. Aproximadamente somos 500.000 guayús. Cuando estamos en reuniones, de cada 5 guayús hay uno que tiene un nombre estrafalario y ridículo. Podríamos estar pasando más de 5.000 guayús con esos nombres
con esos nombres extraños. Raspayerro, Coito, Morrison Knudson, Elisa Minelli, Cabezón, Lebranche, Arrancamuelas, Bolsillo, Payaso, Payasito, Ministro, Guancharrasqueado. Somos juguetes y todavía somos juguetes. Ante el alcalde, el gobernador, somos juguetes. Delante de ellos somos unos payasos. Nada de la vida campesina en la ranchería Orocomaná, hermosa y tranquila, se parece al blasfemante nombre de Raspayerro que él lleva hace casi 40 años. Orocomaná está a 43 kilómetros, en la vía entre Maicao y Riohacha. Allí, Rafael Puchaina, Raspayerro, vive junto a sus hijos y nietos. Mi nombre es Angelina López González y mi abuelito se llama Rafael Puchaina. Los hijos de Raspayerro, tampoco como él, han ido a la escuela. En el lugar donde alguna vez hubo una, hoy se apacentan chivos. Angelina no está mejor por haber heredado el ignominioso patronímico de su abuelo. Y cuando se metió en resguardo, le preguntaron por qué se llamaba Raspayerro. Y él decía, no, ese no es mi nombre. Sino que cuando yo me cedulé fue que la gente allá en la secretaria fue que completaron mi nombre con Raspayerro. Y yo nada más le decía que yo me llamaba Raspaye, que era el nombre de Rafael. Para Estercilia no ha sido un asunto fácil desentrañar durante 9 años, entre el extenso desierto guajiro, esta vieja afrenta a su pueblo. Entonces empecé a investigar en las registradurías que por qué nacían los 31 de diciembre, presenté derechos de petición a la Registraduría Nacional del Estado Civil para ir alimentando esa investigación. A diferencia de estos guayús contemporáneos, Raspayerro no sacó su cédula en la registraduría de Riohacha. El menesteroso Rafael Puchaina creía, como muchos guayús de antaño, que tener cédula daba beneficios. Así, atendió el llamado de unos espontáneos benefactores. Era la práctica política de aquel entonces. Entonces, bueno, hay un grupo de guayús que no están cedulados en tal ranchería. Y la mayoría de los guayús que consideraba que tener una cédula era un beneficio, todos acudían de pronto por no pagar el servicio militar, para demostrar una mayoría de edad. Cuando él mandó a hacer la cédula, fue que le dijeron que había una jornada de cedulación. Y eso fue en Maicao. Bueno, él dijo, la mayoría de la gente también, tanto como guayú, se fueron a cédula y a él le dijeron, están sacando cédula, usted no se quiere sacar la cédula. Y él dijo, bueno, yo quiero también tener mi documento, voy a ir. Esas cedulaciones ocurrieron en los años 60, 70 y parte de los 80. Casi en la misma época en que Rafael Puchaina, es decir, Raspayerro, acudió a las jornadas de cedulación de la Registraduría de La Guajira en diciembre de 1961, no lejos de allí, en la ranchería Saín Guayú, otro hombre acudió al llamado. Cuando él sacó su cédula por primera vez, se sintió tan contento porque él nunca pensó que él le iban a poner ese nombre, porque él pensó que era el nombre que él le dio, que era el Piosoner, que ese fue el nombre que le dio su madre. Así fue como él y muchos otros indígenas convivieron toda su vida con semejantes nombres, enfrentados a las burlas de forasteros, sin saber a ciencia cierta el significado de la ridícula identificación. Ese fue el caso de Piosonet, a quien los ceduladores le pusieron prisionero. La esposa de prisionero sabe que él ha vivido un verdadero encierro en su nombre. El nombre de él que su madre le colocó en esos tiempos fue Piosoner. Y la persona de la registraduría le
pusieron prisionero, que él inocentemente él no sabía qué significaba eso. Piosonet, que solo habla guayunaiki, le ha contado a su esposa que detesta mirar en su cédula esa marca de humillación. Él todavía se pregunta por qué la gente cuando me piden mi cédula se ríen, por qué se ríen de mí, pero en verdad él no sabe qué significa eso. También él se llama prisionero por un político en busca de votos. Esa cédula se la sacaron, creo que hasta de menor de edad, por ir a votar por un político. Fue llevado por un líder y lo recogió y allá fue que sin registro y sin nada. La mayoría de indígenas guayú que sufrieron este atropello y que fueron consultados por Crónicas RCN creían en su momento que tener cédula daba ciertos privilegios materiales. Este fue el anzuelo que aprovecharon aquellos políticos oportunistas que tramitaron su cedulación. Esperen al regreso. El intérprete ponía el nombre que él se acomodaba. Al guayú le gustan los diminutivos, pero a ningún guayú le va a gustar llamarse Raspayerro. Ellos no se preocupan porque diga que se llama Cosita Linda. Pues yo soy guajira y conozco y sé que ellos se colocan esos nombres. Yo sentí como rabia. ¿Cómo después de tantos años de cometida esta ofensa contra los guayú, se logró desenterrar esta burla de los nombres infames? Estercilia Simancas Puchaina, una aguerrida mestiza guayú, tiene la respuesta. Toda esta burla sobre 5.000 guayús hubiera sido sepultada por el tiempo y el olvido de este desierto guajiro si Estercilia no hubiera sido la mujer tenaz que hoy es. Pues a mí me llamó la atención porque llevaban nombres ridículos o raros o que denigraban su dignidad humana. Entonces empecé a investigar en las registradurías. Muy pronto empezó a husmear en todos los rincones de este desierto ocre, hasta que encontró en una calle de Riohacha a Leila Ibarra. Exfuncionaria de la registraduría y testigo de la masiva ofensa a los guayús. Trabajé 32 años en la registraduría, desde el año 1965 hasta el 2000. En dicho lapso fue que 5.000 nombres y fechas de nacimiento de indígenas fueron tergiversados y cambiados. Hoy, Leila Ibarra está pensionada, pero recuerda muy bien haber sido la encargada de las jornadas de cedulación, en las que Raspayerro y Prisionero recibieron sus cédulas. Cuando habían épocas electorales, personas interesadas que se lanzaban al consejo, a la asamblea y solicitaban por escrito el desplazamiento de funcionarios de la registraduría hacia ciertos lugares. Se organizaban las campañas para acudir hacia esos sitios de la ranchería por intermedio de ciertas personas que son los intermediarios que nos llevaban hacia los lugares y de ahí se hacía la cedulación porque no se hacían ni registro civil ni tarjeta de identidad, únicamente cedulación. No hubo un rincón ajeno a estos registradores y políticos sedientos de votos. La persona que solicitaba la campaña tenía que llevar un intérprete para nosotros poder dialogar por intermedio de ellos con los indígenas. En desagravio, Estercilia escribió este cuento que hoy lee esta niña, Siruma López. También llegó el candidato abrazando a todo el mundo y dando besitos a las mujeres, hasta aquellas que ya tenían marido. Nadie aquí da nombres propios de los políticos responsables de estas cedulaciones. El temor a la verdad es lo único que parece estar intacto.
Se cuenta el milagro, pero no el santo. ¿Quién puso aquellos nombres a los guayú? Leila Ibarra culpa a los intérpretes de las campañas políticas. Había indígenas que no hablaban nada de español y el intérprete le ponía el nombre. Y el problema muchas veces sucedía que era que los intérpretes tampoco le entendían en el idioma de ellos cómo se llamaban y el intérprete ponía el nombre que él se acomodaba, que él le acomodaba o que él quería o que él entendía o medio entendía. Estercilia no cree en tales justificaciones de Leila Ibarra. Cuando esas jornadas de sedulación existieron, fueron masivas, muchas de ellas sin intérpretes. Para ella, si hay un responsable de la histórica BEFA, es el Estado. Los funcionarios a quien representaban en ese momento, a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estercilia, aunque es una sahuashi o mestiza, es consciente, como miles de guayús, de la conexión que sus nombres tienen con la tierra y el significado hondo de su cultura. Nombres que son una impronta que los define para siempre. Mi nombre es Siruma, significa nubes, cielo nublado en Guayunay. Mi nombre es Arama y significa brote de la tierra, hierba. Siruma y Arama son hijas de Epeyuy. Pensándolo bien, nosotros vivimos entre Siruma y Arama. Uno vive como que entre el cielo y la tierra de alguna forma. Por esta forma poética de llamarse a sí mismos, por el significado trascendental de sus nombres, es que a un guayú le duele tanto portar semejante vilezas. Me han identificado con el nombre de Epeyuy, que significa parte del mito guayú, y es en relación a un personaje mítico que es el hombre jaguar. Epeyuy y sus hijas Siruma y Arama se salvaron de las pérfidas sedulaciones. Son guayús de la nueva generación, en busca del respeto de sus raíces. Cuando tuve la experiencia, digámoslo, educativa en la ciudad, que valoramos realmente las raíces, ¿no? Y desde allí vimos la importancia de la lengua, la importancia del pensamiento, la importancia de, digamos, todo lo que es el orden social guayú, y le fuimos dando su respectivo, digamos, preponderancia en nuestro accionar. Cada domingo ellos visitan el malecón de Río Hacha. En estas playas donde desemboca el río Ranchería, Siruma acostumbra a leer el cuento en honor a los ofendidos que Estercilia escribió hace un par de años. El señor candidato ya no se acordaba de él y estaba rodeado de hombres que no dejaban que nadie se les acercara. Creo que el señor candidato tenía problemas porque los hombres que lo acompañaban estaban armados hasta los dientes. Siruma y Arama, entre el cielo y la tierra. Ese es el lugar que ocupa este obelisco en Río Hacha, muy cerca de la bahía, donde están inscritos los nombres de las 24 castas de los guayú: Pushayna, Jaya, Aliyú, Husayú y Puana, entre tantas otras. Hay un nombre que no está inscrito aquí. El de este hombre, burlado también por viejos registradores y políticos. Pero mi nombre es Caíto. De entonces, ahora me pusieron como Coito. Su nombre de casta, poético y telúrico, es Caíto Gómez Husayú, pero según su cédula, un registrador lo nombró Coito, palabra que alude a la cópula sexual. Mientras que me llamaron con mi nombre Coito y eso, ya me dijeron el sexual de la mujer y el hombre. Eso que yo me da rabia, me digan esos nombres. Cumple 52 años y tiene un recuerdo que no perderá jamás. El día que llegaron los registradores y los políticos a su ranchería en 1979. Pero mejor que yo voy a aprovechar
porque yo no tengo cédula. Bueno, me llegué. Entonces yo llegué donde la señora que escribe en el nombre para pasarlo de allá. Entonces, ¿cómo es tu nombre, pelado? No, que mi nombre es Caíto. ¿Cuántos años tienes? No, que yo tengo 18. Bueno, ¿qué fecha naciste tú? Yo nací del año 59. Ajá, y el mes no, que yo creo que es diciembre 21. Y desde la misma pregunta comenzó su infortunio. Mi mamá me dijo, nació el fecha 21 de diciembre de 59. Pero lo inscribieron como nacido el 31 de diciembre. Lo peor fue cuando intentó decir su nombre a la registradora de entonces. Cuando yo saqué la cédula casi yo no hablaba castellano y casi yo no vive en el pueblo. Me pusieron Coito. Oiga, ¿qué pasó esto? ¿Cómo van a poner esto? Que mi nombre es Caíto. Ah, no, ahorita vamos a hacer una corrección. Pero nada. Según Diana Irene Jimeno, la registradora especial para La Guajira, no hubo error. El cambio de nombre no es algo que debe nacer de la registraduría, es algo que debe nacer de la persona individual. Es su deseo de hacerlo y la ley lo establece que lo puede hacer. Además, para ella, el asunto de que cientos de guayús tengan la misma fecha de nacimiento, es decir, el 31 de diciembre, es un completo misterio. Realmente la registraduría se basa en los documentos que nos aportan como documentos antecedentes. El por qué, pues, es algo que se nos escapa a nosotros como institución. Para Estercilia, esa respuesta no tiene fundamento. ¿Cómo se comprueba? Están las cédulas, están los índices alfabéticos en cada uno de los archivos de la registraduría. Porque de pronto la registraduría puede decir, es que el que declaró fue el guayú, pero es que es insólito que todos los guayús, 200 guayús que se cedularon ese día, hayan nacido el 31 de diciembre. Leila Ibarra, antigua registradora de La Guajira, tiene la respuesta sobre aquellos guayús que portan la misma fecha de nacimiento. Los indígenas nunca se sabían la fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué pasaba con la registraduría? Para nosotros establecer que ese indígena no había presentado ningún documento de identidad, ni sabía cómo se llamaba, se le puso una sola fecha. Ellos no es que nacieran 31 de diciembre, era allá mismo que se le ponía 31 de diciembre porque ellos no llegaban a un acuerdo ni se acordaban cuándo habían nacido. El choque de dos culturas, una que domina y desconoce los usos y costumbres de la otra, creó un infortunado problema. El arijuna, o blanco, que tiene su propio concepto del tiempo y de su nacimiento, y el guayú, para quien no existen los calendarios, pues el tiempo se mide en la propia naturaleza. Un asunto difícil de entender para un registrador o político con afanes de campaña. Al no saber que un guayú nace en la época de las primeras lluvias, de las segundas lluvias, cuando iniciaba la cosecha o cuando ocurría el segundo velorio de alguien muy reconocido. Aunque esta antigua registradora hoy siga hablando por ellos. Como ellos en realidad le importa que le pongan el nombre que sea. Ellos no se preocupan porque diga que se llama Cosita Linda, ni que se llama Pedro Guamo. No les importa eso. Esa es su cédula, porque ellos ven la cara. Esa es su cédula nomás. Aunque ahora la registradora especial Diana Irene Jimeno piense que los guayús se merecen los nombres que llevan. Pues yo soy guajira y conozco y sé que ellos se colocan esos nombres. Y la equivocación que tienen muchas personas de mi departamento que no son guayú y lo han masificado es que al guayú le gusta llamarse así. Al guayú le gustan los diminutivos, pero a ningún guayú
le va a gustar llamarse Raspayerro, o que se burlen solo por el hecho de pronunciar su nombre, ni a un guayú ni a ninguna otra persona del mundo. Hagamos un repaso de los nombres que según estas registradoras les gusta ponerse a los guayús. Raspayerro, Coito, Morrison Canuzzo, Elisa Minelli, Cabezón, Lebranche, Arrancamuela, Bolsillo, Payaso, Payasito, Ministro, Juan Charrasqueado, en fin. Coito está decidido a cambiar su nombre. Quiere llevar en su cédula el vocablo que sus ancestros le dejaron, Caíto. Por ley, él puede cambiarse el nombre. Tramitar una escritura pública ante un notario para hacer la fijación de la identidad. Luego que haya tramitado esto ante el notario es que puede acudir a la registraduría. Simplemente va a hacer una rectificación de su cédula de ciudadanía, lo cual tiene un costo de 34.800 pesos. Pero para un guayú que vive en la miseria como Coito, no es fácil conseguir esa cantidad de plata. El pasado 17 de marzo, Coito pudo reunir con la venta de su mejor chivo 200.000 pesos y fue hasta la notaría de Maicao. Allí se dio de frente contra los trámites burocráticos que su cultura no maneja. Me pidieron registro. Yo no sé qué es el registro. ¿Dónde voy a sacar registro? Si usted no está registrado, usted consigue 2 testigos mayores que usted, 15 años aproximadamente, y un denunciante. Viene con su cédula, hace una declaración extra proceso y usted se puede registrar. A Maicao lo abraza un sol de congoja. Caíto aún debe conseguir 2 ancianos que atestiguen su existencia, como si su peregrinaje fuera poca prueba. Estamos hablando de 3 pasajes ida y vuelta. La nueva declaración o el nuevo registro tiene un valor de 14.000 pesos. Aparte de eso, la escritura tiene un valor de 109.000 pesos. Todo esto se tiene que hacer o en este caso en la notaría de Maicao. Aparte de eso, tiene que tomarse las fotos. Estamos hablando de 5.000, 6.000 pesos. Además de eso, tiene que ir de la notaría a la registraduría para hacer pues todas las tomas de dactilar, sus huellas dactilares, todo. Bueno. Regresar a su ranchería y regresar nuevamente en 4 meses. Estamos hablando alrededor de más de 170.000 pesos. Para un guayú, como el caso de Caíto, que vive de la venta de chivos, de carbón, es una suma muy elevada. Es en dicha plata en lo que piensa Coito afuera de la registraduría de Maicao durante más de 50 minutos. Nadie ha salido de la desvencijada edificación para abrirle al menos la puerta. Eso está cerrado, no hay servicio. Yo vine acá a hablar con la funcionaria y él me dijo que no hay servicio. Un día perdido, otro día más con nombre deshonroso. No debería tener mayor importancia. Si el Estado fue el que cometió esa falla, ese error, por decirlo así, ¿por qué no asume también las consecuencias de rectificar el nombre a Caíto sin necesidad de que él vaya a lesionar su economía por una falla del Estado? Yo sentí como rabia, yo sentí como así, a pegarle. La rabia de Caíto, quien aparece en su cédula desde hace 35 años como Coito, es comprensible. Al regresar, descubriremos quiénes fueron, según los testigos de los hechos, los responsables de estos nombres infames. Nosotros teníamos que hacer lo que el intérprete decía. Vamos a darle un tapundún a esto, porque las 12 son pendejas. Él le interesaba obtener que el indígena obtuviera un documento. El señor este que viene como que Chaibe, yo voté por él.
Según los testigos que vieron cómo hace 35 años 5.000 guayús fueron cedulados con nombres infames, hay funcionarios regionales de la registraduría y, cómo no, muchos políticos. Así termina nuestra historia. Coito, Raspayerro y Prisionero recuerdan que a ellos no solo los ha rodeado el abandono y la basura. También en tiempos electorales, los políticos y promeseros, quienes pusieron en complicidad con registradores sus nombres sin honra. Los registradores de la época culpan a los políticos. Le ponían cualquier nombre y se reían y le ponían el nombre. Pero nosotros teníamos que hacer lo que el intérprete decía. Pero los miembros de las campañas políticas responsabilizan a los registradores. La registraduría le entregaba a los jefes de cada movimiento el material, la logística para que ellos enviaran a su personal y la cámara para tomar la foto a esta región. Ella es Lourdes de Toro, una testigo presencial de las jornadas de cedulación. Ella hacía parte de la campaña política de Eduardo Abuchaibe, candidato en los años 60 y congresista liberal. Él fue senador de la República de 1966 a 1986. Yo fui testigo de que en esa época se abusó, se humilló a los indígenas, poniéndole esos nombres. Los escuché decir, vamos a darle un tampundún, así hablaban en esa época, vamos a darle un tampundún a esto, porque las 12 son pendejas, y pongámosle tal nombre, nacieron el 31 de diciembre. Un trampundún que produjo electores con cálculo político a instancias de los registradores, como Leila Ibarra recuerda. A ellos no les interesaba. A ellos les interesaba obtener que el indígena obtuviera un documento, no más. Después que uno entregaba la cédula, ellos les quitaban la cédula y hacían sus paquetes de cédula. Y eso lo tenían ellos para que para el día de las elecciones que los llevaran a votar, ellos los clasificaban y sabían este de tal ranchería, este de la otra, entonces los ponían en fila y le iban dando la cédula. Otros como Utkay y Pushaina también recuerdan a Lourdes y al doctor Abuchaibe. El candidato de esos liberales que ese día. Sí, el señor que viene como que Uchaibe, era el que más, Eduardo Uchaibe, que era más aquí. Yo voté por él. Pero prefiero a candidato porque es bueno. Él regala comida y cuando nos lleva al hospital nos atiende. Caso contrario, cuando se cambia el nombre por el de gobernador, alcalde o senador. Uno se daba cuenta porque uno lo llevaba. Tú vas a votar por él. Bueno. Este pescador de Bocas de Camarón, un pequeño corregimiento cerca de Riohacha, sufrió el mismo atraco en su identidad. Aquí lo conocen como Grillo. Dice la gente que se también burlaba porque por el nombre. Que uno decía el nombre, ¿usted por qué te pone el nombre así? Hubiera puesto un nombre más mejor. Hubiera buscado nombre de gente. Y te van a poner nombre de mesa y te van a poner nombre de cuchillo, no sé qué, de cabra, no. En la cultura guayú es muy importante la palabra, entonces, ¿cómo no va a serlo el nombre? Contundentes palabras que provienen de un arijuna, de un forastero que conoce muy bien a los guayú, Francisco Justo Pérez. Este lingüista guajiro cree que el daño al pueblo indígena va más allá de un nombre feo. Los nombres tienen toda una tradición, los nombres derivan de eventos, los nombres derivan, como en el caso nuestro también, los nombres derivan de elementos de la naturaleza. Y los que trabajaban en ese lugar se reían. No sé por qué. Siruma, la niña cuyo nombre significa cielo y nubes, lee el final del cuento que un día Estercilia escribió para rescatar del olvido esta ofensa a su pueblo. No quería ser Faride ni llevar el apellido Abuchaibe.
Quería seguir siendo coleima del clan Puchaina. Y así respondí cuando me preguntaron, nombre, coleima Puchaina. ¿Trajo partida de bautismo? No, se me perdió. No importa, ponle ese nombre, gritó alguien de alguna parte de ese lugar. Yo soy la autora de un relato llamado Manifiesta no saber firmar, nacido 31 de diciembre. Un cuento que no es cuento. Entre sus páginas, Estercilia desnuda el mundo secreto de los nombres, el mundo de una mestiza, de una azahuashi, de una negra, así la llaman. Es la historia de una niña guayú que descubre por qué todos sus familiares nacieron el 31 de diciembre, por qué manifestaban no saber firmar y por qué llevaban nombres ridículos. Pero este relato, más que una simple historia, es un reclamo, una denuncia. Es la desazón, la rabia, la inconformidad que nace de otro de los apelativos para Estercilia y su gente. Indios, salvajes, primitivos, olvidados. Aunque el cuento tiene su final, la historia en la vida real aún no. Estercilia espera escribir dicho final muy pronto y sabe cuál es. Para sentirme moralmente resarcida o satisfecha es que el Estado pida perdón. Que le pida perdón a Raspayerro, que le pida perdón a Coito por esos atropellos y también a toda la comunidad guayú. Y para esto fue a buscar respuestas a la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a hablar con el registrador Carlos Ariel Sánchez. No me dieron ninguna razón. Me atendió fue una niña de prensa y los agentes de prensa con mucho respeto no van a resolver esta queja. Hasta luego. Bueno, chao. Al colocar esos nombres lo hicieron fue por burla. Solo por eso. Y cuando te digo solo no es porque quiera minimizar, sino que la única explicación que existe es que haya sido por burla. ¿Cómo van a saber ellos que Sofía Loren es un artista? Que Marco Polo es un conquistador. Yo sentí que eso era una falta de respeto por parte de la civilización del MA. Una falta de respeto completamente, porque nunca debió ser así. Se burlaron de nosotros los indígenas. Eso es lo que, yo siempre he estado resentida por eso. Siento que no solo cambian el nombre, sino también el alma. Aún Estercilia Simancas Puchaina, la aguerrida denunciante de esta ofensa histórica, sigue esperando respuestas por parte de la registraduría actual. Ojalá casos como estos, nosotros lo esperamos, no se vuelvan a repetir en este año electoral que apenas empieza. El próximo domingo, Crónicas RCN se adentrará en el polémico mundo del fallecido zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza. Yo aquí he sido una de las personas más investigadas del país. Estuvo en la cárcel a finales de los 90, pero un juez... Víctor Carranza sobrevivió a varios atentados. Carranza salió de la cárcel en el 2001 y un Los asaltantes dispararon roques y fusiles contra los vehículos en que se transportaba Víctor Carranza. Hoy sus hijos se enfrentan por su multimillonaria herencia verde. Yo veo claramente dos inventarios. Uno tiene como 25 propiedades y otro tiene 130. Jamás después de fallecido don Víctor se adelantó un acto ilegal. Soy su hija, pues somos tan hijas de Víctor Carranza como son los hijos de la señora Blanca. Y también hoy muchos se preguntan si con el fallecimiento del zar de las Esmeraldas, sus antiguos socios y adversarios están a punto de iniciar una nueva guerra verde. Siempre hemos estado en un estado permanente de alerta. Nuestra región ha asistido a un caos de envidia, de manejos, de poder. Esto realmente, como van las cosas, no, hemos dicho, en un río de sangre esos tan terribles. Aquí no habrán ganadores ni vencidos acá en esta vaina. 2 capítulos vibrantes de dinero, pasiones y guerra para no perderse. Aquí en Crónicas RCN, donde están las buenas historias. Hasta pronto.
Crónicas.